Revelado. El increíble secreto de un mecánico que trabaja nocturnamente para salvar a su hija Alex, mecánico de 35 años, se sumerge cada noche en el crujiente de herramientas y el olor a aceite de su taller. El lugar, un refugio desgastado por el tiempo, se ha convertido en el escenario donde libra una batalla diaria. Desde la muerte de su esposa, su mundo gira en torno a Sofía, su hija de 8 años, cuyo frágil estado de salud lo desgasta emocionalmente. La enfermedad rara que la afecta exige un tratamiento costoso, un lujo que sus manos callosas no pueden permitirse. Cada golpe de su martillo no solo busca reparar los automóviles olvidados por el tiempo, sino que es un intento desesperado por reparar también la esperanza que se agota. Las miradas de desaprobación de los vecinos se sienten como dagas en su piel, exacerbando su inseguridad. «Deberías haber dejado este lugar», murmuran a sus espaldas, cuestionando su elección. Sin embargo, el eco de esos comentarios se disipa cuando ve a Sofía jugando entre las herramientas, riendo con una inocencia que contrasta con su dolor. Esa risa es su ancla y su tormento, una dualidad que lo consume. Una noche, el silencio es interrumpido por la vibración de su teléfono. Es Carlos, un amigo de años. La voz de Carlos, entrecortada y ansiosa, revela una traición difícil de creer. Su socio Diego ha estado desviando dinero del taller. La rabia burbujea en su interior. Su mente recorre arrebatos de venganza. Sin embargo, sabe que no puede dejarse llevar por la ira. Cada minuto cuenta, cada céntimo es vital para Sofía. La traición se convierte en un dilema moral. ¿Debería arriesgarlo todo y confrontar a Diego, o jugar a lo seguro para proteger lo poco que aún le queda? Los días pasan lentos, cargados de presión. La enfermedad de Sofía se cierne sobre él como una sombra alargada, cada vez más oscura. Mientras repara un vehículo cuya carrocería ha visto mejores días, la cuestión se vuelve más apremiante. ¿Es este el legado que quiere dejarle a su hija? La pregunta le pesa, y asfixia su alma. El amor se convierte en temor. Temor a no ser suficiente, a no poder salvarla, a no poder proveer lo esencial. Mientras su mente lucha, la idea de ofrecer clases de mecánica nocturnas surge como una chispa en la oscuridad. Allí, sus alumnos ven en él a un maestro que ha convertido la tragedia en enseñanza, alimentando su pasión y su deseo de luchar por la vida de Sofía. Pero entre más se adentra en esa nueva aventura, el encuentro con Diego se aproxima como un tsunami a punto de impactar, dejando su fe tambaleante. Un amanecer que pareciera normal se torna opresivo. La verdad es que necesitará pruebas para respaldar sus afirmaciones. Con la mente acelerada y el corazón descompasado, decide que no solo su negocio está en juego, también se enfrenta a la larga lección que ha jurado enseñarle a su hija, la determinación de nunca rendirse. Finalmente, la confrontación está cerca, la angustia lo corroe. La imagen de Sofía le recuerda lo que está en riesgo. Su respiración se vuelve irregular. En la cúspide de su tormenta emocional, el timbre de su teléfono lo interrumpe. Es un mensaje que podría cambiarlo todo, una luz en la oscuridad que aún no comprende. Con el corazón palpitante, enfrenta el abismo y se pregunta si podrá sostener su valentía mientras el destino se cierne sobre él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alex se siente en la cuerda floja. El temor de perderlo todo se mezcla con una chispa de esperanza. La lucha apenas comienza, y con cada decisión, la balanza pende un poco más hacia el lado del destino, arrastrándolo hacia un camino incierto que amenaza con desbordar su frágil realidad. Los días siguientes se convierten en una tormenta de ansiedad para Alex. Cada vez que entra al taller, el eco de las palabras de Carlos resuena en su mente como una alarma constante. Diego ha estado desviando dinero. Cada centavo cuenta, y ahora lo que debería ser el refugio de su arduo trabajo es también fuente de una crisis. En un giro indeseado, la confianza está en juego y su cabeza se inunda de dudas. Mientras realiza reparaciones, observa a sus alumnos. Algunos son mucho más jóvenes que él. Otros son hombres y mujeres de mediana edad que buscan un nuevo comienzo. En ellos,
Alex ve reflejado su propio anhelo por crecer, por convertirse en un líder, no solo un simple mecánico. La idea de impartir conocimiento lo ha energizado, y sin embargo, ahora se siente frustrado. La fatiga acumulada comienza a desgastarlo. La risa de Sofía, que solía ser una fuente indiscutible de alegría, se mezcla cada vez más con la presión de su realidad. Una tarde, después de una larga jornada, Alex se siente derrotado. Mientras lava las herramientas, el agua fría contrasta con el calor de su frustración. La idea de perseguir a Diego, de buscar pruebas, le genera un frío en el estómago. La confrontación no es solo un acto de justicia, es una cuestión de supervivencia para él y su hija. ¿Pero a qué precio? ¿Y si todo se vuelve en su contra? Decidiendo que necesita un enfoque diferente, Alex se sumerge en el mundo digital. Investiga sobre cómo documentar las transacciones en el taller, cómo manejar el flujo de caja y los registros contables. Su mente se apertura a nuevas posibilidades. Esto podría ser la clave para no solo salvar su negocio, sino también para convertirse en un mejor mecánico y empresario. La idea de empoderarse a través del conocimiento le brinda un renovado sentido de propósito. La mecánica no es solo su trabajo, es su pasión, y ahora se da cuenta de que tiene el potencial de ser más que un simple operario. Con cada libro que lee y cada curso en línea que sigue, Alex siente cómo su confianza comienza a renacer. Ya no quiere ser un mecánico que arregla coches, quiere ser un mecánico que dirige un negocio próspero. La transformación profesional se convierte en su ancla. De repente, la sombra de la traición de Diego parece menos opresiva. Con cada nueva habilidad adquirida, debe volverse más astuto, más estratégico. Se da cuenta de que el verdadero secreto de su éxito radica en adaptarse, en aprender y en incrementar su valor. La noche se cierne en el taller mientras sigue practicando, y en ese ambiente oscuro, su mente ilumina ideas. ¿Por qué no utilizar la red social para mostrar su trabajo? Publicar videos de sus clases de mecánica, compartir consejos prácticos y quizás, poco a poco, atraer una audiencia que valore su experticia. La noción de la fama y el reconocimiento le induce una cierta euforia. Si logra expandir su alcance, las posibilidades se multiplicarán. Sin embargo, el miedo a lo desconocido continúa acechando. Se pregunta si tendrá la habilidad de seguir adelante con esos nuevos planes. ¿Y si fracasa? La lucha interna entre la inseguridad y la ambición se convierte en un campo de batalla dentro de su ser. Está en la cúspide de una decisión, donde el riesgo es solo una parte del crecimiento. Al final del día, mientras revisa sus notas, el mismo mensaje de su teléfono lo golpea. No es solo un recordatorio, es su última conexión con su pasado y una posible apertura a un futuro brillante. La luz en la pantalla parece brillar con una claridad distinta. ¿Ha llegado el momento de actuar?, se pregunta, sintiendo que cada paso que da lo empuja hacia lo desconocido, hacia la confrontación con Diego y lo que esto significa para su legado. Con el corazón palpitante y la mente en caos, Alex se enfrenta a la verdad. Ha llegado la hora de decidir quién quiere ser realmente. Se prepara para el desafío que lo espera al mismo tiempo que una repentina revelación lo sacude, cargándole de preguntas inquietantes sobre lo que realmente podría descubrir. La mañana siguiente llega con un aire nuevo. A pesar de la sombra de Diego que aún acecha, Alex siente que ha dado el primer paso hacia una transformación que lo alejará de la ansiedad y la incertidumbre. Se siente motivado por un deseo profundo de demostrar no solo a sus alumnos, sino también a sí mismo, que puede cambiar las cosas. Mientras se viste para el día, la imagen de su hija Sofía le recuerda la razón detrás de cada esfuerzo, cada sacrificio. Decidido, se acerca al taller con un enfoque renovado. El ruido de las herramientas y el aroma del aceite lo invitan a sumergirse en aquello que ama. Sin embargo, en lugar de centrarse solo en las reparaciones, empieza a aplicar los conceptos contables que ha aprendido. Clasifica sus gastos, lleva la cuenta de cada transacción y crea un sistema que le permite tener visibilidad sobre lo que realmente está sucediendo con el dinero del taller. La sensación de control que obtiene al hacerlo es extraordinaria. Cada vez que anota un gasto o una entrada, siente que se aleja un poco más del precipicio. Pero su anhelo de hacer más va más allá de las cifras. Cuando mira alrededor, observa a sus alumnos, cada uno con sueños y aspiraciones. En ese momento, sabe que su destino no solo depende de él, sino de ser un agente de cambio en la vida de esas personas. La idea de que cada aptitud impartida podría impactar en el futuro de alguien más, lo llena de energía.
A medida que comienza a compartir más contenido en sus redes sociales, su corazón se acelera. Sus primeros videos no son perfectos. Es consciente de sus limitaciones y de cómo su voz tiembla al hablar frente a la cámara. Pero las reacciones son positivas. Los comentarios de apoyo y el reconocimiento le infunden una confianza que le había sido esquiva durante mucho tiempo. Esto lo lleva a reflexionar sobre su propia naturaleza. ¿Cuántas veces se había autocensurado o menospreciado su habilidad por el miedo a lo que pudieran pensar los demás? Ahora, al recibir retroalimentación, comprende que el riesgo de ser vulnerable puede ser el primer paso hacia su propio crecimiento. Sin embargo, la lucha interna persiste. Cuando cae la noche y las luces del taller parpadean, una sensación de soledad lo envuelve. Las horas de práctica y estudio lo han dejado exhausto, y esa voz interior, la misma que lo ha empujado a seguir adelante, ahora cuestiona su juicio sobre Diego. ¿No es posible que haya estado equivocado sobre él? Esa duda, aunque le pese, comienza a germinar. ¿Es el camino de la confrontación lo que realmente necesita? ¿O existe un camino más prudente que simultáneamente le permita dejar ir las antiguas injusticias? Al día siguiente, mientras organiza un taller con sus alumnos, un mensaje de Carlos interrumpe sus pensamientos. ¿Te gustaría hablar sobre Diego? Creo que te puedo ayudar. El escalofrío que recorre su espalda es innegable. La posibilidad de aliarse nuevamente con Carlos lo enfrenta a un dilema. ¿Debe arriesgarse a confiar en alguien del pasado que podría tener sus propias intenciones? Con el aire cargado de tensión, Alex se enfrenta a una verdad inquietante. La lucha no es solo contra Diego o por su taller. Es una batalla interna que lo lleva a confrontar sus miedos y su deseo de justicia. ¿Puede reconciliar sus instintos empresariales con sus emociones personales? Se siente al borde de un precipicio, y mientras evalúa sus opciones, la decisión que tome podría definir su futuro, no solo como mecánico, sino también como padre. Al alzar la mirada, el amanecer ilumina la llegada de un nuevo día. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es clara. ¿Está realmente preparado para enfrentar la verdad sobre su mundo? La respuesta a esa pregunta puede marcar el comienzo de un resurgimiento inesperado o un descalabro devastador. ¿Cuál será su siguiente movimiento? Mientras la luz del día se desliza a través de las ventanas del taller, Alex se sumerge en una maraña de pensamientos. El mensaje de Carlos, aún vibrando en su teléfono, representa una bifurcación en su camino. Al igual que los mecanismos que repara, su vida parece estar al borde de un fallo inminente. La tentación de buscar ayuda se enfrenta a su instinto de autosuficiencia, un dilema que resuena en lo más profundo de su ser. Sus alumnos llegan, uno a uno, y la energía del taller comienza a revitalizarlo. El entusiasmo de los jóvenes, tan lleno de esperanza y frescura, contrasta con sus propias inseguridades. Pero, a medida que los observa trabajar con herramientas, surge una nueva determinación en su interior. Sabe que, para guiarlos, debe primero superar sus propios miedos y confusiones. Decide que el primer paso es abrirse con ellos. Les habla de su propio viaje, de las enseñanzas que ha obtenido y de los errores que ha cometido. Mientras sus palabras fluyen, se da cuenta de que su vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Ve en las miradas de sus alumnos un reflejo de comprensión y respeto. Cada uno de ellos lucha con sus propias batallas, y ese reconocimiento mutuo enriquece el ambiente. Al finalizar la clase, el ambiente se siente ligero, pero la tensión interna sigue presente. Se enfrenta nuevamente a la conversación con Carlos. Al acceder a esa charla, no solo estaría arriesgándose a volver a abrir viejas heridas, sino que podría, de hecho, darle la oportunidad de obtener la verdad. Y la verdad es lo único que Alex ansía desear de manera absoluta. Esa noche, en casa, observa cómo Sofía duerme tranquila. Su rostro refleja la inocencia que aún mantiene. En su corazón, crece una determinación feroz. No puede fallarle a ella, y eso significa que debe hacer lo que sea necesario para asegurarse de que su futuro no esté atado a los fantasmas del pasado. El siguiente día, se prepara para el encuentro con Carlos. La lluvia cae tenuemente, creando un telón de fondo gris que refuerza su ansiedad, pero lo mantiene enfocado. Al llegar, el lugar es distinto, revitalizado por una nueva energía. Carlos le espera con una sonrisa, pero Alex no se deja engañar fácilmente. Es hora de evaluar intenciones. La conversación empieza con reticencia, pero a medida que avanza, los secretos de su antiguo socio comienzan a salir a la luz. Carlos le revela detalles de la situación con Diego que Alex nunca había imaginado. Su mente se inunda de información y posibilidades. Mientras Carlos habla,
Una mezcla de furia y satisfacción comienza a infiltrarse en su ser. Cada palabra de Carlos es una pieza del rompecabezas que necesita para enfrentar a Diego y recuperar el control. Al despedirse de Carlos, mientras la lluvia amaina, Alex siente un peso diferente en sus hombros, pero también siente que la verdad, a medida que se acerca, genera una nueva tormenta en su interior. ¿Está realmente preparado para enfrentarse a Diego con esta nueva información? ¿Puede manejar las repercusiones que esto conllevara no solo para él, sino también para Sofía? La vida de Alex, cada vez más entrelazada con las decisiones que toma, lo lleva al límite. Renace una pregunta inquietante en su mente. ¿Puede un mecánico, armado con la verdad, hacer justicia en un mundo que parece estar en su contra? La respuesta, tal vez, esté más cerca de lo que cree, pero para encontrarla, tendrá que enfrentar a aquellos que han intentado mantenerlo en la oscuridad. La noche cae rápidamente, y mientras el sol se oculta, Alex siente que cada rincón del taller abriga la esperanza y la posibilidad de un renacer. En su pecho, la tensión crece. Ha decidido tomar el control, pero ¿será suficiente para lograr la revolución que busca? La próxima confrontación parece inevitable. La mañana siguiente, Alex se encuentra en el taller antes de que sus alumnos lleguen. Con las manos en la grasa, se siente más centrado, como si cada movimiento mecánico fuera una forma de ordenar sus pensamientos. La verdad que le había revelado Carlos sigue resonando en su mente. Cada palabra es un engranaje en su mente, que podría impactar profundamente en su vida y la de Sofía. El eco de esos secretos lo impulsa hacia adelante, pero también lo llena de incertidumbre. Mientras el aroma del café se mezcla con el metal y el aceite, una idea le atraviesa. Debe prepararse para la confrontación más decisiva de su vida. La información que posee no solo sirve para fortalecer su posición ante Diego, sino que también le brinda una oportunidad para dejar atrás su antigua vida de sombras. Los alumnos entran y de inmediato, Alex se sumerge en la rutina de enseñar. Cada uno de ellos refleja un destello de ambición que él mismo siente en su interior. Exige de ellos no solo habilidades técnicas, sino también resiliencia emocional. Hacer reparaciones es una cosa, les dice, pero reparar lo que está roto en el alma es todo un arte. A medida que la clase avanza, se siente más seguro. Sus palabras parecen tener un peso renovado, como aquel que repara un motor con piezas que no sabía que aún tenía. Sin embargo, una inquietud persiste. Cada vez que su mente divaga hacia Diego, siente que el horizonte se oscurece. Este hombre no es un desconocido. Es un reflejo de los conflictos que ha tratado de evitar por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo puede huir de su propia sombra? Esa pregunta le persigue, y él lo sabe. El día avanza, y Alex se encuentra revisando un motor complicado con un alumno particularmente entusiasta. Ezequiel, un joven brillante con un futuro prometedor, le recuerda a su propio yo en el pasado. Alex se distrae, haciendo un paralelo entre la determinación del chico y sus propios sueños olvidados. En un momento de sinceridad, Ezequiel le pide consejos sobre cómo enfrentarse a un desafío similar en su vida personal. Sin pensarlo dos veces, Alex le comparte su experiencia, hablando de la importancia de la autenticidad y el coraje. Este es su momento de mentoría, y siente que, al ayudar a Ezequiel, también se ayuda a sí mismo. Al finalizar la jornada, la satisfacción de haber guiado a sus alumnos lo envuelve. En sus rostros ve un destello de gratitud, que a su vez alimenta un deseo ardiente en su pecho. Debe confrontar a Diego, no solo por él, sino por ellos y por Sofía. Se siente más fuerte. Puede que no tenga todas las respuestas, pero está decidido. Esa noche, ya en casa, observa a Sofía mientras se sumerge en sus deberes escolares. Su risa, su inocencia, lo llena de un propósito renovado. Sin embargo, en su interior, la tormenta persiste. El rostro de Diego se le aparece constantemente, y la idea de enfrentarlo desencadena una mezcla de resolución y temor. La batalla no solo es por su futuro, sino también por el camino que Sofía debería seguir. Con el amanecer, Alex prepara su mente para lo que se avecina. Este es el momento. La verdad, hasta ahora escondida, se convertirá en su arma. Mañana, la confrontación con Diego no será solo una confrontación, será su oportunidad para liberarse del peso del pasado. Pero mientras planifica su acercamiento, una sombra conocida lo interrumpe. Un mensaje inesperado de Carlos aparece en su teléfono. Necesitamos hablar de nuevo. Hay más en juego de lo que crees. Alex siente que el suelo tiembla bajo sus pies. ¿Hay algo más que no sabe?
Una nueva pieza podría cambiar su estrategia, y sin embargo, la duda se asoma. ¿Podrá asumir la verdad completa, sin caer en la oscuridad nuevamente? Alex se despertó antes que el despertador sonara. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, pero su mente ya estaba en el taller, en el encuentro inevitable con Diego. Mientras se vestía, una convicción creció en su interior, como un motor que arranca después de tanto tiempo parado. Esta vez, la confrontación no sería solo por él, era también por Sofía, quien merecía un futuro diferente. El primer sorbo de café lo llenó de energía. Había aprendido a apreciar cada pequeño ritual que formaba parte de su día. Mientras daba ese primer trago, pensaba en la importancia de la claridad, de no dejarse arrastrar por emociones turbulentas. La enseñanza de resiliencia que había compartido con sus alumnos ahora era su mantra. Al llegar al taller, se dedicó a repasar los motores, esperando que la rutina lo anclara. Cada diseño mecánico era un desafío que le hablaba. Sin embargo, mientras trabajaba, la inquietud se apoderó de él. La revelación de Carlos aún pululaba en su mente. ¿Qué más podría haber en juego? La incertidumbre pesaba como una losa. La llegada de sus alumnos rompió la atmósfera tensa que lo rodeaba. Al ver las caras frescas y expectantes, Alex sintió que la humanidad de esos jóvenes lo motivaba a dar lo mejor de sí. Se había propuesto que cada clase fuera un refugio de aprendizaje y creatividad, donde cada uno de ellos pudiera unir sus sueños con el conocimiento práctico que les impartía. Durante la clase, al señalar una antigua camioneta, compartió una anécdota de su juventud. Habló de su primer trabajo y de cómo había aprendido que cada error era una oportunidad de mejora. Sin embargo, en lugar de solo ver la camioneta, su mente divagaba sobre la próxima conversación con Diego. La vida, muchachos, es como un motor. Si una pieza no encaja bien, el resto se ve afectado, dijo Alex, buscando que sus palabras resonaran. El entusiasmo de Ezequiel, su alumno entusiasta, lo impulsó a profundizar más en lo que había querido transmitir. Pero en su interior, la presión crecía, como un bujía chisporroteando en un cilindro mal engrasado. Al final del día, mientras los estudiantes se retiraban, Alex quedó solo en el taller. Este espacio no era solo un lugar de trabajo, era su sagrado refugio, el lugar donde había aprendido algo esencial, que cada día es una oportunidad para hacer reparaciones, tanto en las máquinas como en uno mismo. Esa noche, se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir un plan, no solo sobre cómo enfrentarse a Diego, sino sobre cómo reenfocar su vida. Al escribir, se dio cuenta de algo. La verdad que Carlos le había revelado podría ser la chispa que encendiera un cambio positivo en su vida. Nunca había imaginado que esos relatos de su pasado podrían ahora ser su fortaleza. Al concluir su esbozo, un nuevo mensaje interrumpió su pensamiento. Era de Carlos de nuevo. Tienes que escucharme, antes de que todo se complique aún más. Cada palabra era un eco en su mente. La complejidad de la situación se intensificaba. Alex sabía que la próxima conversación con Diego sería crucial, pero ahora también debía prepararse para lo que Carlos tenía que decir. Recapitulando todo, el horizonte se llenó de nuevos matices. La vida jamás había sido fácil, pero esta vez, la presión sentía que lo empujaba hacia adelante. Su determinación creció, como un motor que aceleraba al máximo. Aumentaría su preparación, y no solo para la confrontación, sino para convertirse en el hombre que quería ser por él y por Sofía. La decisión se cimentó. No podría fallar. Se levantó de la mesa, listo para enfrentar lo que viniera. Pero la imagen de Diego seguía presente, ahora más clara y desafiante que nunca. Y en el fondo de su ser, una pregunta retumbaba con fuerza. ¿Realmente estaba preparado para todo lo que la verdad podía desatar? El sonido del taller fue para Alex un alivio momentáneo en medio del tumulto que había invadido su mente. Cada clink de las herramientas contra el metal resonaba como un mantra, un recordatorio del control que una vez tuvo sobre su vida. Sin embargo, hoy era diferente. Los motores, las piezas y la mecánica que antes le llenaban de pasión, ahora eran meras distracciones de un torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. A medida que repasaba los planos de los motores, sus pensamientos regresaban a lo que había aprendido de la vida y de los errores. Era necesario más que nunca aplicar esos principios no solo a su trabajo, sino a las decisiones que se avecinaban. La ansiedad era un compañero conocido, pero sabía que debía dejar de lado la incertidumbre. Esta vez, no podía permitir que el miedo dictara su camino. A la hora del almuerzo, se sentó solo en su oficina,
rodeado de notas y esquemas. Decidió revisar sus propios escritos, esas cartas personales que nunca envió a Sofía. Palabras llenas de promesas y sueños que se habían desvanecido en la vida cotidiana. Era tiempo de confrontar su propia vulnerabilidad y reconocer que su crecimiento personal dependía de la confrontación con los demás, especialmente con Diego. ¿Quién soy realmente?, se preguntó en silencio, mientras analizaba los trazos de sus notas. El hecho de haber sido un mentor para sus alumnos le había mostrado que la enseñanza no era el único aspecto que necesitaba trabajar. Había algo en su interior que reclamaba ser entendido. La lucha interna por obtener su aprobación lo había llevado siempre a las sombras. Cada decepción personal, cada momento de duda, alimentaba un ciclo negativo que no podía seguir perpetuándose. Decidido a cambiar su rumbo, realizó un ejercicio que había compartido con sus alumnos el día anterior: dibujar un mapa de sus aspiraciones. Tenía que entender su valor individual, su identidad separada de sus responsabilidades. Sus hojas se llenaron con metas, desde mejorar su comunicación hasta descubrir cómo podía convertirse en un activo más valioso en su vida y en la de Sofía. Cada palabra escrita era un paso hacia la claridad que había anhelado. Al finalizar la jornada, sintió por primera vez en mucho tiempo una calma envolvente, como si el peso que llevaba sobre sus hombros hubiera disminuido. Sin embargo, al revisar nuevamente el mensaje de Carlos, una oleada de tensión le recordó que aún estaba en juego su pasado, el cual debía afrontar. Así como un mecánico repara un motor desgastado, Alex sabía que también debía realizar arreglos en su vida personal. Prepararse para la conversación con Diego pasó de ser una simple obligación a convertirse en una necesidad. Difícil como sería, sabía que cada palabra que dirigiera a su antiguo socio debía ser auténtica. Ya no podría seguir aferrándose a lo que creía que debía ser o cómo debía actuar. Debía ser honesto, tanto consigo mismo como con Diego. Al caer la noche, mientras cerraba el taller, notó que algo en él había cambiado. Se sentía más fuerte, más decidido. Había dejado de huir del futuro y estaba listo para enfrentarlo. Con un nuevo propósito, salió del taller, y el aire fresco de la noche le proporcionó una sensación renovada de esperanza. Pero la incertidumbre regresó en forma de un mensaje sin leer de Diego. Tengo algo importante que compartirte. Nos vemos mañana. Esa simple frase lo dejó en un estado de alerta. La revelación que tanto temía estaba a punto de desenmascararse. ¿Sería este el desenlace que había esperado? ¿O simplemente el inicio de otro desafío? Sin darse cuenta, el ciclo del miedo y la verdad estaba a punto de comenzar de nuevo. La mañana llegó con una atmósfera cargada de tensión. Cada sonido en el taller parecía amplificar su angustia. Alex se movía entre herramientas y motores con un propósito renovado, pero la incertidumbre del encuentro con Diego acechaba en su mente como una sombra. La idea de que su socio pudiera revelar verdades ocultas lo mantenía en un estado de vigilancia constante. No era solo su propia reputación lo que estaba en juego, era también el futuro que soñaba reconstruir con Sofía. Pero había una lección que había aprendido en su proceso de autoanálisis. Había que entender lo que uno deseaba reconocer en sí mismo antes de intentar encarar a otros. Sabía que debía enfrentar a Diego desde un lugar de sinceridad. Cada error que había cometido en el pasado resonaba en su interior como un eco, pero hoy la resolución era su aliada. El momento de la verdad llegó pronto. En el atajo hacia el café de la esquina, donde había acordado verse con Diego, cada paso se sentía como un avance hacia lo desconocido. ¿Qué revelaría su antiguo socio? Mientras tomaba un sorbo de café negro, Alex reflexionó sobre cómo había llegado hasta aquí. Había lidiado con sus inseguridades, cuestionado sus decisiones, y ahora estaba a las puertas de confrontar, no solo a Diego, sino a la versión de sí mismo que siempre había temido. En lugar de huir, pensó, debo abrazar lo que venga, esta es una oportunidad, no una amenaza. Esa idea se convirtió en un mantra mientras su lágrima se mantenía firme frente a los altibajos de su vida profesional. Cada error no solo le había enseñado, sino que también había construido la persona que era ahora. Finalmente, Diego llegó, y el ambiente se tornó palpable. La expresión en el rostro de su antiguo socio era seria, casi grave. Pero Alex no podía dejar que la incomodidad dominara. Era momento de establecer un nuevo criterio: honestidad radical. Al iniciar la conversación, las palabras de Alex fluyeron con una sinceridad que ni él sabía que era capaz de lograr. Habló de sus miedos, sus ansias por mejorar y, más que nada, de las expectativas de ser un mejor padre.
Diego lo escuchaba con atención, y cada palabra parecía ir destapando viejas heridas. De repente, la atmósfera se tornó más tensa. «Hay cosas que no te he contado», dijo Diego. Sus palabras resonaron en el aire como un trueno, llenándolo de un premonitorio sentido de alarma. Mientras Alex se preparaba internamente para escuchar lo que su socio tenía que revelar, un torrente de emociones lo invadió. Aquel momento se sentía crucial, una bisagra entre el pasado que había aprendido a cargar y el futuro que esperaba construir. La pregunta que lo asaltaba era si estaba preparado para escuchar una verdad que podría desmoronar todo lo que había intentado reconstruir. «Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites», empezó a decir Diego, pero la incertidumbre de sus palabras no le ofreció mucha calma. La mirada de su antiguo socio era un reflejo de sus propios miedos y oportunidades perdidas. Mientras se preparaba para digerir la posible revelación, un pensamiento claro se impuso en su mente. «Este puede ser el momento que defina mi vida, sea lo que sea que Diego tenga que decir». Alex se aferró a esa idea mientras la conversación se extendía. Cada frase de Diego prometía más impacto del que podría haber anticipado. Antes de que Alex pudiera procesar del todo la situación, otro mensaje entró en su teléfono. La pantalla iluminó su rostro inquieto con una nueva notificación. «Te espero en el lugar habitual. Necesitamos hablar». Era un ecosistema de revelaciones que se entrelazaban, y Alex sintió que estaba frente a una tormenta que lo empujaba a confrontar no solo sus temores, sino aspectos de su vida que siempre había ignorado. ¿Quién lo esperaría? ¿Qué más se interpondría en su camino? Una nueva evolución personal lo aguardaba, y el desenlace de cada hilo que lo unía a su historia empezaba a desmadejarse de manera inesperada. El eco del mensaje en su teléfono reverberó en su mente junto con las palabras de Diego. Alex se encontró atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la necesidad de confrontar el pasado se hacía cada vez más urgente. Por otro, un temor palpable a lo que podría significar la verdad lo mantenía alerta. La vida había sido un ciclo de decisiones difíciles, y ahora, en ese instante, debía decidir cómo enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Las palabras de Diego aún flotaban en el aire. Su tono resonaba como un reloj de arena. «Hay cosas que no te he contado», se repetía cada vez que instintivamente miraba su teléfono. El mensaje era un recordatorio de que debía emprender otra conversación, otra revelación. Esa sensación de urgencia se combinó con un compromiso renovado de ser un mejor hombre, no solo para sí mismo, sino para Sofía. Sin perder más tiempo, se dirigió al lugar habitual, un pequeño taller de reparaciones que había sido testigo de muchos secretos, y no solo de motores. Cada paso era una declaración de intenciones, y el sonido de sus botas resonaba sobre el asfalto como un mantra en su mente. «Este es el momento. Aquí es donde comienzas a reescribir tu historia». Cuando llegó, la atmósfera era densa. No era solo el calor del lugar lo que presionaba sobre su pecho, era la historia de su vida la que lo esperaba. Un hombre de rostro conocido estaba esperando. No era el sorprendentemente familiar Diego, sino un antiguo colega, Carlos, con quien había compartido risas y frustraciones en proyectos pasados. «Alex, gracias por venir. Debemos hablar seriamente». Las palabras de Carlos, directas y sin rodeos, lo tomaron por sorpresa. Nunca había esperado tener una charla con él sobre temas graves. La conexión entre ambos había sido ligera y despreocupada anteriormente, pero no en este momento. La mirada de Carlos se ancló en sus ojos, revelando la seriedad de su mensaje. «Te he estado observando en el taller. He notado que has cambiado, que estás buscando algo más». La voz de Carlos era firme, pero también empática. «Es hora de que enfrentes algunas verdades sobre lo que realmente quieres y lo que has estado evadiendo». Alex sintió un nudo en su estómago. Se dio cuenta de que lo que estaba escuchando no eran solo palabras de aliento, sino una invitación a la introspección. Era desafiante, y a la vez, reconfortante. A medida que Carlos continuaba hablando, se dio cuenta de que no solo se trataba de lo que estaba por ser revelado, sino también de una oportunidad para soltar cargas emocionales que había estado acumulando a lo largo del tiempo. La conversación se tornó intensa. Carlos le habló de sus propios fracasos y lo que significaba realmente estar dispuesto a cambiar. La vulnerabilidad que compartía resonaba con la lucha interna de Alex. El diálogo se convirtió en un espejo donde podía ver sus propios miedos y también sus aspiraciones más profundas. En algún momento, Alex se dio cuenta de que no solo estaba ahí para escuchar.
Había la posibilidad de dejarse llevar y abrirse de manera que nunca había considerado. Quiero que sepas que a veces, enfrentar tu pasado no significa solo mirar hacia atrás, sino que también significa abrir la puerta a tu futuro, dijo Carlos con seriedad. Las palabras sonaron como un aviso. Alex sabía que lo que se revelaría podía cambiarlo todo. El pasado estaba a punto de concluir, y el futuro esperaba a ser descifrado. De repente, mientras Carlos continuaba hablando, otra notificación interrumpió el intenso diálogo. Esta vez, fue un mensaje de Sofía. ¿Dónde estás? Te necesito. Ese mensaje cayó como un rayo en su conciencia. De inmediato, comprendió lo que verdaderamente estaba en juego. Su vida no solo se trataba de profesionalismo ni de rendirse ante sus errores. Era también la lucha por ser el padre que no había llegado a ser, y por volver a encontrar una conexión que bien podría haberse perdido para siempre. ¿Estaba realmente preparado para todo lo que significaba este nuevo camino? La revelación se acercaba, y la sensación de ser arrastrado una vez más por la corriente de su vida era abrumadora. En su mente resonaba la pregunta definitiva. ¿Qué secretos lo asediaban y cómo influirían en el futuro que deseaba construir para él y su hija? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero primero, debía enfrentar la tormenta. Alex se encontraba en el precipicio de una transformación radical. El eco de las palabras de Carlos resonaba aún en su mente mientras la realidad se formaba ante él. Había llegado un momento crucial, uno que podría marcar el desenlace de sus luchas, la respuesta a sus preguntas, la vida que había estado construyendo en el taller, el amor por su hija y lo que quería ser para ella, ahora se entrelazaban en una compleja red de posibilidades. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Alex sintió que la determinación lo invadía. La revelación de su antiguo socio representaba la clave para un nuevo comienzo. Este no solo era un encuentro con Diego, sino una oportunidad para despojarse de las cadenas que habían pesado sobre él durante tanto tiempo. Con cada paso que daba hacia la confrontación, se sentía más ligero, más fuerte. Al entrar al pequeño taller donde se había citado con Diego, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Alex vio a Diego allí, su rostro imperturbable y su postura desafiante. Sin embargo, él sabía que no podía dejar que el miedo dictara la conversación. Esta vez, tenía que ser claro y firme. «Diego», comenzó con una voz serena pero decidida. «He venido a hablar, no solo sobre el dinero que has puesto en riesgo, sino de la verdad que ambos hemos ignorado». Su declaración flotó en el aire como una espada de Damocles, y la reacción de Diego, inicialmente defensiva, pronto se tornó en sorpresa. «El taller ha hoy sido más que solo un lugar de trabajo para mí», continuó Alex, dejando que la pasión brotara de su corazón. «Es mi vida, la vida que necesito construir para Sofía. Ya no permitiré que tus decisiones la pongan en jaque». Diego guardó silencio, y mientras Alex seguía hablando, las palabras fluyeron. Compartió su viaje de autodescubrimiento, cómo había aprendido a levantarse de sus fracasos, cómo se había transformado en un maestro tanto para sus alumnos como para sí mismo. La vulnerabilidad que solía defender se convirtió en su mayor fortaleza. La conversación se mantuvo tensa y cargada, pero a medida que los minutos pasaban, Alex notaba cómo la fachada de Diego comenzaba a quebrarse. Las defensas de su socio parecían menguar. Finalmente, él se sentó, su rostro albergando no solo miedo, sino exigencias de comprensión. «Lo siento, Alex, no sabía cómo salir de esa situación. Me dejé llevar por la avaricia y te fallé», confesó Diego, la sinceridad emergiendo en su voz. Este reconocimiento abrió un canal inesperado, y Alex sintió que el peso del resentimiento comenzaba a disiparse. «¿Vamos a arreglar esto? ¿Podemos hacer que el taller funcione nuevamente?», preguntó, su corazón palpitante con la posibilidad de un futuro menos complicado. Alex no buscaba venganza, sabía que la paz comenzaba por dejar ir el rencor. La verdadera victoria estaba en restaurar lo que había ido mal. Las palabras de perdón que Alex le ofreció a Diego resonaron como un canto de esperanza. Juntos, comenzaron a trazar un plan para reestructurar el taller y pagar las deudas que Diego había acumulado. La colaboración se tornó más que una simple resolución de conflictos. Se convirtió en un nuevo capítulo para ambos hombres. Cuando se despidieron, Alex apareció renovado. Había dejado atrás no solo el dolor de la traición, sino también la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Por primera vez,
Sentía que podía visualizar un futuro donde no solo proveería para Sofía, sino que se convertiría en un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. Al regresar a casa, encontró a Sofía esperándolo con los brazos abiertos. Esa conexión vital le recordó el verdadero propósito de su lucha. «Papá, ¿ya regresaste?», exclamó, iluminando el pequeño departamento con su risa. «Sí, Sofía, regresé y ahora todo va a estar bien», le afirmó Alex, sintiéndose cada vez más seguro de que la transformación que había experimentado era solo el inicio de un camino lleno de posibilidades para ambos. La vida no sería perfecta, pero había adquirido las herramientas necesarias para enfrentar cualquier dificultad que viniera. La confianza había florecido en su interior. Alex no solo había conquistado el desafío de su socio, sino también sus propios miedos. Este era el inicio de algo grandioso. Al cierre del día, Alex miró a su hija y sintió que por fin podía avanzar. Había aprendido que el verdadero poder en la vida estaba en la capacidad de reconstruirse y de vivir con integridad. La historia no solo era sobre pérdidas, sino sobre lo que se podía lograr al levantarse y seguir adelante. Era el momento de compartir su viaje con otros, de empoderar a quienes, como él, enfrentaban sus propias batallas. El taller pronto se convertiría en un lugar de aprendizaje, de crecimiento, no solo mecánico, sino emocional. Alex había transformado su vida por completo y se estaba posicionando, no como un mecánico cualquiera, sino como un líder dispuesto a inspirar a otros a alcanzar la grandeza. Ahora, más que nunca, le decía al mundo que estaba listo para cualquier desafío. Visualizaba un futuro donde su historia ayudara a otros a encontrar su propio camino. Finalmente, la noche bajó su telón, dejando un cielo estrellado que representaba las infinitas posibilidades de un mañana brillante, tan prometedor como el amor que sentía por su hija. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a confrontar para lograr el cambio en tu vida? Esta es tu oportunidad de levantarte y transformar tu historia. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a escuchar este mensaje de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. Hagamos que la transformación sea contagiosa.